Quiero, antes de empezar la predicación, agradecerle al Señor por su inmenso amor, su fidelidad, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. De verdad que fue un tiempo para mí en Ecuador de bendición, porque el estar allá, Dios siempre tiene propósito en nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios porque fue un tiempo sobre todo para mi familia hermoso, en poder reunirnos como familia, orar juntos con propósitos definidos y ver la respuesta de Dios de inmediato. Como decía Yainiri, pareciera que Dios enseguida que orábamos marcaba el teléfono de casa y nos respondía. Y muchas veces fue así, literalmente, hermano. Llegaba por teléfono la respuesta. Y doy gracias a Dios por eso. De verdad que Dios es el que sostiene nuestras vidas y tiene cuidado de nosotros donde quiera que estemos. Y quiero darle gracias también a ustedes, a cada uno de ustedes, por su amor, sus oraciones para con nosotros, su preocupación por nosotros. Muchísimas gracias de manera especial a José, a su familia, a la directiva que estuvieron allí pendiente de la iglesia. Dios sabrá recompensarle grandemente. Amén. De verdad que cuando uno está en casa se siente tan bien, aunque uno tenga más trabajo. ¿Sí? Yo llegué a casa y no he descansado, sino lo que he hecho es limpiar y limpiar. Gracias a Dios que una de las muchachas por ahí fueron y limpiaron la casa, pero siempre uno dice, si no lo hace uno, no queda tan bien. O yo, mejor digo yo. Total que me ha tocado limpiar, Carlos ha tenido que estar reparando cosas, pero estamos bien, gracias al Señor. Dios hace su provisión y tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. Amén. Bueno, mis amados, antes de empezar, ya algunos lo saben, pero quiero dar un pequeño testimonio. Hace algún tiempo, ya algunos años, pasamos por una situación difícil dentro del ministerio y yo recuerdo que en unos momentos de esos de rabia, porque era rabia lo que tenía, me presenté delante de Dios y en lugar de orar lo que hice fue pelear con el Señor. Y en medio de la oración le dije, mira Señor, vamos a hacer algo, yo voy a seguir siendo evangélica, pero tú agarras a tu evangélico, que yo agarro mi título y me voy de aquí. Y hice esa oración y unos días después alguien llamó a casa, yo tuve que salir a atender a la persona y cuando regresé a casa ya era bastante tarde, eran como las 11:30 y cuando yo llego a casa encuentro que había habido un incendio. Y bueno, doy gracias a Dios, no le pasó nada a los muchachos. Carlos estaba recién llegado de Hawái, estaba con el reloj biológico todo volteado, los muchachos tuvieron que llamarlo, él apagó el incendio. Total que cuando yo vi aquello era pura agua y papeles nadando y dije, bueno, mañana ya veremos cómo arreglamos la cosa. La mañana siguiente, cuando yo me levanto y empiezo a limpiar y a recoger, en el portatítulo estaba tanto el título de Carlos como mi título. Y para sorpresa mía, el portatítulo se quemó, hermano. Y mi título se quemó, hermano. Menos el título de Carlos. Gloria a Dios. Pero en aquel momento, hermano, no me dio ninguna risa. En aquel momento me tiré al piso a chillar y a pedirle perdón al Señor. Porque a veces tenemos la pretensión de que podemos como sorprender a Dios con nuestras actitudes o podemos ganarle alguna. Yo siempre digo que la única forma de ganarle a Dios es decirle sí, amén, gloria a Dios. Esa es la única forma de ganarle a Dios, mis amados. Es la única forma.
Bueno, yo quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Este es un hombre que, al igual que yo, llegó con su título delante del Señor y el Señor se lo desbarató. Así es que hoy vamos a tener cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. Es una historia bien conocida, es la historia de Nicodemo, el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesús. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 10. Y dice la palabra de esta forma: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Oramos allí mismito donde están, mis amados. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda gloria, todo honor y toda alabanza. Reconocemos que solo tú eres Dios y sobre ti nada ni nadie, Señor. Tú eres el eterno, el todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, el que pronto vendrá a levantar su pueblo. A ti damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, a tu Espíritu Santo que hoy mora en nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos da de conocerte y de tenerte, Señor. Gracias por Jesucristo, Señor, que nos dio la luz y la salvación. Gracias por tu Espíritu Santo que hoy nos guía, Señor, a toda verdad. Gracias por el privilegio, Señor, aleluya, de permanecer y estar en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, y ahora ordenamos, Señor, que todo nuestro ser se sujete a tu voluntad y declaramos que tu palabra, Señor, aleluya, encuentra en nuestros corazones buena tierra para dar fruto y fruto en abundancia. Tomas tú mis labios, Señor, y glorifícate. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es una historia que muchos conocemos, es una historia que muchos hemos leído, sobre todo el libro, el Evangelio según San Juan, es un libro hermosísimo y siempre procuramos a las personas que quieren conocer y saber de Dios, pues le sugerimos que sea uno de los primeros libros que lea. De los 4 evangelios, Juan es uno que es muy detallista en su narración, y tanto es así que la historia de Nicodemo solamente va a aparecer en el Evangelio de Juan, en ninguno otro, como hay otras narraciones, porque Juan era muy detallista y incluía ciertos detalles en sus narraciones que son importantes y que usted no va a encontrar en otros evangelios. Así es que Juan narra la historia de Nicodemo y la narra con ciertos detalles que nosotros queremos escudriñar en esta mañana y tomar para aprender. Yo quiero que usted y yo vayamos leyendo y tratar de saborear
todo esto que el Señor, allí en esa conversación con Nicodemo, también nos quiere enseñar a nosotros. Olvídese del que está al lado, trate de centrarse allí, trate de ubicarse allí en esa conversación, ¿verdad? Hemos leído el panorama, vemos más o menos, allí está el Señor y está Nicodemo. Y dice que era un fariseo que se llamaba Nicodemos. Y lo primero que habla de este hombre es que él es fariseo. Mire, los fariseos era uno de los religiosos más fuertes que había en ese tiempo, a los que Jesús todavía no se había confrontado, porque apenas estaba iniciándose el ministerio del Señor. Más adelante pues vemos los enfrentamientos fuertes que tiene el Señor con los fariseos. Pero los fariseos eran una de las sectas más apegadas a la ley, porque ellos decían, o fue uno de sus preceptos más adelante, decían que por culpa del pueblo no haberse acatado la ley como tal, por culpa de no seguir tal cual la ley, fue el exilio babilónico. Y ellos pretendían entonces mantener a la gente totalmente sujeta, literalmente, a la ley mosaica. El fariseo de por sí era un hombre muy culto, muy estudiado, porque para ser fariseo usted se tenía que saber la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí se acuerdan los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Sí se acuerda? Génesis. Por ahí van. Apocalipsis no entra ahí, ¿oye? Se sabía la Torá, pero además de eso, no solamente que se sabían la Torá y se la sabían de memoria, mi hermano. ¿Me captó eso? Se la sabían de memoria. Los fariseos se sabían esos 5 números: Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Me falta uno? Génesis. Bueno, se lo sabían de memoria, hermano. Los 5 libros. Más habían otros libros auxiliares, por decirlo de alguna forma, que también eran leyes, que colaboraban o eran complemento de la Torá. Y los fariseos se tenían que saber, eran 60 y algo de libros, hermano, de decretos y de leyes, y esa gente se sabía también eso de memoria. Imagínese la enseñanza tan apegada a la ley que esta gente tenía, y para poder hacer eso tenían que empezar desde muy niño a aprender a recitar la Torá. Y Nicodemo era un fariseo, un hombre que conocía la ley, era un hombre apegado totalmente a la ley, era un hombre que se llegó a Jesús y dice que no solamente era fariseo de una buena posición social, porque para poder entrar en las escuelas rabínicas tenía que tener dinero, hermano, tenía que poder costear todos esos años de estudios. Entonces, no solamente era cualquier persona, era un señor intelectual, era un señor preparado y de estatus económico prominente. Y dice que Nicodemos vino un día al Señor, en el versículo 2 dice, y este vino a Jesús de noche. Un fariseo principal entre los judíos. O sea, si bien los fariseos eran los que componían la sinagoga y ellos eran como los gobernantes de la ciudad, no era que solamente era prominente porque estaba allí, era uno de los integrantes de la sinagoga, sino que dice que era uno de los principales. O sea, era
el que iba representando lo que era la sinagoga. Era uno de estos que llaman eruditos, seos, con grado intelectual muy alto, de coeficiente intelectual muy alto para su época. Y dice que Nicodemos concertó una cita con el Señor, dice que era de noche, y él se presentó delante de Dios. Algunos comentaristas dicen que bueno, que lo quiso hacer para que nadie se enterara, que lo hizo de noche para que nadie lo viera. Juan no dice nada de eso. Lo que sí dice es que era de noche cuando ellos se encontraron. Lo que podríamos decir es que sí hubo un encuentro entre la oscuridad y la luz. Que un hombre que no tenía al Señor se encontró con la luz que es Cristo Jesús. Amén. Y Nicodemos quizás hizo la cita con Jesús porque siendo un hombre tan preeminente, era un hombre ocupado seguramente, y Jesús también lo era, hermano. Jesús también lo era. Y lo más probable era que Nicodemo quería hablar tranquilamente con Jesús. Y eso era imposible si no se acordaba una cita. Mire, ¿dónde estaba Jesús que no llegaba a todo el mundo? Si usted lee los evangelios y cuando Jesús estaba, mire, hasta para orar el Señor tenía que salir corriendo y esconderse, porque todo el mundo le llegaba. Uno le buscaban por una cosa, otro le buscaban por otra, para que lo hiciera libre de endemoniado, para que multiplicara los peces y los panes, para que lo hiciera libre de cualquier enfermedad. Pero siempre el Señor estaba rodeado de gente, siempre. Y Nicodemos necesitaba, más adelante vamos a ver, necesitaba tener una conversación con el Señor Jesús. Y yo estoy seguro que el Señor no le dijo que no. No hay problema, Nicodemo, tú me dices el día y la hora y allí estamos. Y es así como el Señor y Nicodemos empiezan esta plática que es muy interesante para nosotros como cristianos. Y dice, sigue diciendo el versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dijo por allí uno de los jóvenes de aquí, error y grave, hermano. Error y grave. Nicodemos también era un rabí, también era un maestro. Y cuando se presentó delante de Jesús, se igualó a Jesús. No fue tan humilde como muchas veces por ahí dicen. Este señor tuvo la pretensión de presentarse delante de Jesús con sus títulos y decirle al Señor, Rabí, o sea, colega, o sea, maestro. En ningún momento reconoció a Jesús como Señor. En ningún momento le dijo, tú eres el Señor. Un hombre que conocía tanto la ley, un hombre que estaba tan apegado a la ley y que en su corazón supuestamente tenían el deseo de que el Mesías apareciera. Y cuando apareció el Mesías, no pudo reconocerlo. Se igualó a él. Y no le pudo decir Señor. Le dijo Rabí, maestro. Tú y yo somos maestros. Ejercemos la misma profesión. Pero hay algo más osado y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, mira, nosotros sabemos que tú no fuiste a ninguna de las escuelas rabínicas. O sea, vamos a reconocer, porque hay algo que dice él, y por eso digo que él no venía en secreto ni para que nadie lo supiera. Dice, sabemos. Él no dice, yo sé. Él dice, sabemos. Es decir, yo vengo en nombre de. Somos un grupo. Hay otros que están de acuerdo con mi opinión, maestro. O sea, sabemos, los otros fariseos a quienes yo represento,
que seguramente hablaron del Señor, se sentaron a hablar y a conversar acerca de este hombre que se estaba manifestando allí, que estaba haciendo señales y prodigios. Seguramente los fariseos se sentaron a hablar y a conversar acerca del Señor. Y sabe, de eso hay que tener cuidado. Porque Nicodemo, cuando llegó delante del Señor, venía ya con un concepto determinado. Jesús no es el Señor, Él es un maestro igual que yo. Y a veces nos hacemos conceptos de gente y de personas equivocadamente por escuchar a terceros. Porque por primera vez Nicodemo iba a hablar con Jesús, pero ya iba prejuiciado. Ya él sabía, para él Jesús era un maestro. Y dijo, no solamente lo sé yo, lo sabemos unos cuantos, que tú eres maestro, tú eres rabí. Aunque tú no hayas ido con ninguno de nosotros, no te graduaste con ninguno de nosotros, reconocemos que tú eres maestro, porque Dios te hizo maestro. Y triste por Nicodemo, porque estaba con el propio Dios. Le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y estaba con el mismísimo Dios Salvador del mundo. Jesús allí estaba, hubo un encuentro entre la luz y las tinieblas, la noche y el día. Era el mismo Dios. Nicodemo no sabía quién era Jesús realmente. Y con ese prejuicio se presentó delante de Dios diciéndole, tú y yo somos iguales, entendemos que tú eres maestro, no graduado con nosotros, pero te vamos a tener como maestro. De repente puede ser que te invitemos a que vayas al culto el domingo y nos predique. De repente Jesús, como reconocemos, nosotros en la sinagoga ya te vamos a dar el título de maestro, tú puedes enseñar en la sinagoga. Y ciertamente el Señor enseñaba en la sinagoga. Pero vamos a aceptarte, pues. Vamos a aceptarte, Señor, porque tú eres maestro. No graduado con nosotros, pero te vamos a dar el título de maestro. Pero nunca mayor que nosotros. Y así se presenta Nicodemos y empieza a hablar de esta forma con el Señor y empieza a decirle, porque estas señales que tú haces no pueden ser si no está Dios con él. Él que conocía la ley sabía que Dios era prodigioso, que Dios hacía milagros, que para Dios no había nada imposible. Y las señales de Jesús hablaban de él, de un Dios poderoso. Pero él dice, no. O sea, tú eres maestro, viene de Dios porque hace señales como Dios. ¡Qué osado! ¿Alguna vez usted vio a Nicodemo haciendo algún milagro en la Biblia? Ninguno. Pero no podía poner al Señor por encima de él. Él dijo, entendemos que sí, esas señales vienen de Dios, pero tú y yo somos iguales. Y muchas veces nosotros osamos, hermano, aún con el privilegio de ser hijos de Dios. Y grande es la misericordia del Señor que no abre la tierra y nos traga. Muchas veces nos presentamos delante de Dios con actitudes y prejuicios, preguntándole a Dios, ¿por qué haces así? ¿O por qué lo hiciste así, Señor? Si tú me dejaras ayudarte, seguro que las cosas funcionaran mejor. Yo soy buen asesor. Mire, una vez me pasó. En mi carrera, yo soy analista de organización y método. Y lo que hacemos es asesorar a las empresas para que los procedimientos y manuales sean lo más ajustados a la realidad de las empresas, porque todas son diferentes. Y una vez llegué a darle algunas sugerencias y recomendaciones al Señor. Y Padre de la Gloria, el título de asesor también lo quemé, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestros momentos difíciles de la vida
No nos presentamos delante de Dios dándole sugerencia. O muchas veces preguntándole, Señor, ¿por qué aquello y por qué lo otro? Y en medio de todo su amor y su misericordia, aún Dios nos responde. Porque nos ama, porque somos sus hijos. Pero tenga cuidado, porque no hay nada, dice la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún, como yo les he dicho, aún nuestros errores, si los ponemos en las manos de Dios, Dios lo convertirá en bendición para su vida y para la vida de su familia. Así es que Nicodemo se presenta y le dice, bueno, colega, aquí estamos, sabiendo que vienes de parte de Dios. Nosotros en la sinagoga, pues estamos de acuerdo que tú prediques. Vamos a poner ahí una agenda a ver si puedes venir un domingo temprano en la mañana, nos prediques el primer domingo y si te da chance el segundo también. Y el Señor le responde de una forma tan maravillosa. En el versículo 3, Dios le da una respuesta que yo decía, Señor, pero ¿qué tiene esto que ver con lo otro? Y no es Dios le responde sin que Él haga una pregunta como para llevarla a esta respuesta. Y dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. Esta expresión nosotros vamos a verla en esta conversación 3 veces más. Como diciéndole el Señor Jesús, tú que conoces la ley, tú que la sabes, tú sabes que lo que te voy a decir es verdadero, no cambia, va a ser para siempre. De cierto te digo. Mire, que sí, que es así y no hay de otra forma. Tan sencillito como eso, Nicodemo. Esto va a ser así. Usted no vaya a argumentar, usted no vaya a decir más nada porque aquí no, esto no tiene grises, no tiene matices. O es blanco o es negro. O eres cristiano o no eres cristiano. O estás tibio, allí, viendo a ver para dónde un ratico soy cristiano y un ratico soy mundano. No, la Biblia dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca. Aquí no hay medias tintas. De cierto te digo, Nicodemos, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Dígame, ¿qué tiene eso que ver con el hecho de que él le haya dicho maestro? El Señor dijo, pobre Nicodemo, se sabe toda la ley. Pobre hermano Juan, se sabe Génesis hasta Apocalipsis, pero todavía no ha entendido que no es la religión lo que te salva, que no es porque reces tantos Padres Nuestros, o porque ayunes y alabes a Dios solamente. Hay algo mucho más importante y profundo. No es tu religión la que te va a salvar. No, Nicodemos, ni porque te sepas toda la Torá. Tienes un pequeño problema que no sabes dónde estás parado. Tú que dices ser principal entre los tuyos. Tú que te apegas a la ley, esperando que con eso puedas salvarte. Déjame decirte que tú no tienes entrada en el reino de los cielos. Y no argumentes, porque de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. La palabra que allí se utiliza en nacer de nuevo tiene 2 acepciones. Uno es renacer y la otra acepción es nacer de arriba en la palabra original. Y Nicodemo, aquel intelectual, pues tomó la que mejor le convenía. Renacer. ¿Cómo puedo reencarnar, Señor? Prácticamente le dijo. ¿Cómo puedo hacer para reencarnar?
Porque él no podía entender o no le cabía o no quería creer que Dios le estaba diciendo, tú necesitas tener un encuentro con Dios. Porque él era principal, hermano, entre los sacerdotes fariseos. ¿Cómo el Señor, este maestro, este rabí, le va a decir que él necesitaba nacer de arriba? Si supuestamente él era representante de todo eso. Y estando allá en Nicodemo, dice, no puede ser que Jesús me esté hablando de que yo tenga que nacer de arriba, que tenga que nacer del Espíritu. Yo soy cristiano, yo soy evangélico. ¿Usted no ha escuchado este no parece que fuera evangélico? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay cositas que todavía necesitan nacer de nuevo. Que todavía sigue diciendo, todavía hay ese proceso, ¿ok? Pero Nicodemo, cuando el Señor le habla y le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo no entendió o le pareció una ofensa. ¿Cómo el Señor me va a decir que yo tengo que nacer del Espíritu, que yo tengo que nacer de arriba, si yo soy representante de Dios Altísimo? Y le dice, bueno, mira, Señor, vamos a hacer algo, explícame cómo yo, Señor. En el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Acaso Nicodemo no sabía que eso no se podía hacer, hermano? Claro que lo sabía, pero no le cabía en la cabeza que había otra forma. Y la otra sección de esa palabra, para él era decir, entonces tú me estás diciendo que yo no conozco de Dios, que yo no soy el representante de la ley, que yo no soy un buen fariseo. Y le sale con esa respuesta al Señor. ¿Es que acaso yo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo, Señor? Y así no son las respuestas que a veces nosotros le damos al Señor. Señor, ¿tú no sabes que yo estoy ocupado? ¿Y acaso el tiempo que Dios te da, no hay un pedacito para mí? ¿Será lo que has recibido de gracia? ¿No puedes darlo de gracia? Tengamos cuidado con la respuesta que le damos a Dios cuando Dios nos pide algo, mis amados. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre entonces nacer de nuevo? Y el Señor le responde, de cierto te digo, Nicodemos, que sí, debes nacer del agua y del Espíritu, porque entonces no podrás entrar en el reino de Dios. Allí hay algo que nosotros tenemos que ver también, y es el trasfondo, el momento histórico en que se produce esta conversación. En ese momento, el pueblo judío ha sido tomado por el Imperio Romano. Ellos son súbditos del Imperio Romano. Y ellos están esperando a un Mesías libertador, no de sus almas, sino de sus cuerpos, de la opresión del pueblo romano sobre el pueblo de Israel. Y es allí donde Dios introduce y empieza a hablar de un reino que no es el reino de esta tierra, porque eso era lo que ellos estaban esperando. Y el Señor le dice, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Porque de cierto te digo que tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Tú estás esperando un libertador que te prospere? ¿Un gobernante que te prospere? ¿Estás esperando casarte con alguien que te prospere? ¿Estás esperando un libertador de eso? ¿Estás esperando una novia, un novio que tenga plata y te prospere y te meta en su reino? ¿Estás esperando que venga un presidente y prospere esta nación y tú puedas entrar en su reino? De cierto te digo, que si no nacemos del agua y del Espíritu, no seremos prosperados en lo que Dios quiere, en su reino, hermano. Porque sabe una cosa, le voy a decir algo.
puede suceder todo eso y puede ser que usted sea prosperado, que esa es la voluntad de Dios, ciertamente para cada uno de nosotros. Pero déjeme decirle algo. El reino de los cielos se disfruta aquí y se vive allá. Y usted puede disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra y en la eternidad. Usted puede ser prosperado y bendecido a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, a pesar de que usted no tenga una cuenta bancaria ni en dólares. Dios prospera nuestras vidas. Dios hace su provisión cada día para los que decimos que somos sus hijos. Aleluya. Siempre al despertar le doy gracias a Dios, porque tengo la certeza y la convicción de que antes de que yo me levante de mi cama, ya Dios se levantó primero y hizo provisión para mí y para mi familia. Amén. Cada día usted al despertar tiene que tener la certeza de que ya Dios caminó ese día por usted, hizo la provisión para usted y para su familia, que ya Dios se adelantó por amor a nosotros. Y el pobre de Nicodemos estaba disfrutando de todo lo que materialmente podía disfrutar un ser humano, pero todavía no había podido entrar en el reino de los cielos, aún cuando él decía que era el representante de Dios en la tierra. Y es allí cuando Dios le empieza a decir: Nicodemo, ciertamente, te sabes toda la ley, todos los deberes del templo, pero necesitas tener un encuentro conmigo. Y le dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo de la tierra, en la tierra se va a quedar, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice más adelante, cuando el versículo 9, Nicodemo le responde al Señor y le dice: ¿qué puede hacerse? ¿Cómo puede hacerse esto? Si bien, Señor, no puedo entrar en el vientre de mi madre, porque eso es carne, y tú me estás hablando de cómo nacer en el Espíritu, ¿cómo se hace esto? Ya hay otra actitud, ya sabe, ya no estaba el Nicodemo que iba a decirle al Señor: mira, ya nosotros sabemos quién eres y te aceptamos. No, ya se había interesado en Jesús. Y le dice: Señor, entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer esto? Ya había bajado la guardia. Ya no le estaba diciendo al Señor: tú y yo somos iguales. Entendió que Dios tenía algo que a él le faltaba. Y le dice: Señor, dime cómo hago esto. Y mire la respuesta del Señor, un tanto irónica. Pero le dice: Nicodemo, ¿acaso tú no eres maestro de Israel? ¿Tú no dices que eres igual que yo? O sea, ¿tú no tienes este conocimiento? Nicodemo, tú el maestro no sabes cómo se nace en el Espíritu. Tú que eres el sacerdote, tú que hablas del Evangelio, ¿todavía no das fruto de haber nacido en el Espíritu? Nicodemo, tienes un gran problema. La Torá, aunque te la sepa, todavía no has entendido qué es nacer de nuevo. Y sabe, más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, vemos a un Nicodemo, nuevo creyente, por ahí en la sinagoga defendió al Señor, luego con José de Arimatea ayudó a preparar el cuerpo de Jesús, empezó a dar sus primeros pasos en el cristianismo. Porque no hay nadie que se acerque a Jesús y vuelva a ser el mismo. Tú en esta mañana estás aquí, yo en esta mañana estoy aquí, porque necesitamos cada día más de Él. Porque hemos llegado a conocer que Él, y solo Él, y ciertamente
solo Él tiene vida eterna. Porque solamente Él puede darnos vida espiritualmente. Porque el hombre sin Cristo está muerto y no puede entrar en el reino de los cielos. Aunque se sepa toda la Biblia, si no conoce a Cristo como Salvador, y ese día Nicodemo entendió que Cristo era el único Salvador, que no había religión que salvara, solamente Cristo podía salvar al mundo y él necesitaba de Cristo. Vemos a un Nicodemo más adelante, dando sus primeros pasos en el Evangelio, sabiendo que aquel encuentro, aquella noche, trajo la luz a su vida, la salvación y la vida eterna. Tú estás escuchando la palabra del Señor. Puede ser que así como Nicodemo por muchos tiempos te has congregado, o puede ser que sea tu primera vez en este lugar y te estás enterando de aquel que da la vida eterna. Es necesario, hermano, que nos revisemos, que no solamente nos aprendamos la Biblia, sino que podamos vivir lo que ella dice, hablar como ella dice que debemos hablar, que tengamos la conducta que ella dice que debemos tener. No basta con saberse la Biblia, es necesario vivirla. No importa que se sepa un solo versículo, pero que lo viva. Y si usted está aquí y ha entendido que solamente Jesús, a pesar de sus títulos, a pesar de su posición económica, usted todavía sigue teniendo ese vacío. Y Nicodemo, aquel hombre intelectual, aquel hombre que fue en representación de su casta, ese día se encontró de que tenía un vacío tan grande que solamente Cristo podía darle solución. Déjame decirte en esta tarde ya que solamente Cristo puede llenar el vacío que tienes en tu corazón y en tu alma. Que solamente Dios puede dar la respuesta que tú necesitas en este momento y en este tiempo. Dios es suficiente. Ciertamente te digo que Él es la solución a tus problemas. Nicodemo fue a saber de Jesús y se encontró con el Salvador del mundo, con el Mesías prometido. Que en esta tarde nosotros podamos también acercarnos a Dios, despojándonos de todo aquello que pueda alejarnos del Señor, que podamos dejar nuestra fama, nuestro título, nuestros argumentos humanos, que podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, porque ese no desprecia a Dios. Nunca podremos impresionar a Dios. Mandaron a este hombre preparado, intelectual, y Dios lo desarmó. Después de esta conversación, después de que Dios habla el resto del capítulo, en ningún momento más Nicodemo siguió argumentando, solamente escuchaba al maestro, porque entendía que ya no era su rabí, que era su Señor. Entendió que ya no era su colega, era su Salvador. Y déjame decirte, el mismo Señor que tuvo esa conversación con Nicodemo, quiere encontrarse cada día y conversar contigo y conmigo, como Señor de nuestras vidas. Si hay alguien aquí que no conoce del Señor, que no le ha entregado su vida al Señor, yo le voy a pedir que levante su mano. Si hay alguien que no ha aceptado al Señor como su Salvador, no que practique la religión evangélica, no estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es que si alguna vez usted no ha aceptado al Señor, no lo ha hecho, levante su mano. ¿No? Todos somos de casa, todos conocemos al Señor. Amén. Gloria al Señor, todos conocemos a Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, mis amados, mire, no hay nada que nosotros hagamos que pueda impresionar a Dios.
Por mucho que usted diga, yo hice, mire pastor, yo fui el que puse esto, yo fui el que di el dinero para esto, yo fui el que limpié la silla, yo fui el que pinté para allá. Nunca podrá impresionar a Dios. Pues damos de gracia lo que por gracia hemos recibido. No por muchos títulos, o porque usted hable muy elocuentemente, o porque económicamente usted ayude a sostener la obra de Dios. Eso no va a impresionar a Dios. Lo único que impresionará a Dios será su corazón desnudo y humillado delante de Él. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios jamás. Usted tiene el privilegio de conocer al Señor. Usted y yo tenemos la bendición y la certeza de conocer a un Dios vivo y todopoderoso. Demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Permita usted que donde quiera que usted vaya, también la luz de Cristo vaya. Que los Nicodemos que se acerquen a usted puedan encontrar en usted a un Cristo vivo. Que su hablar hable de un Cristo vivo y poderoso que hace prodigios y señales. Que cuando lo vean digan, sí, este sí es evangélico. Porque si Dios no estuviera con él, no hace y no se comporta y no habla, sino de la única forma que sabe hablar un cristiano. Mire, nosotros como pastores muchas veces nos llegan y dicen, pero él es de tu iglesia, ¿sí? No pareciera que fuera evangélico. Y uno como pastor queda, Dios mío, ¿qué es lo que tengo? Pero damos gracias a Dios porque Dios hace la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Póngase de pie, mi amado. Usted y yo no somos perfectos. Ahí estamos en el proceso. Hemos nacido de nuevo porque hemos aceptado a Jesucristo como único y Señor y Salvador de nuestras vidas. Le tenemos en nuestros corazones. Pero hay muchos Nicodemos allá afuera que necesitan saber del Señor, que necesitan tener un encuentro con Dios. Usted y yo somos la luz del mundo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y más adelante dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos nosotros los que necesitamos ahora llenarnos de Dios para que otros puedan conocer acerca del Señor. Si hay algo en su vida, si hay alguna situación, algún pecado oculto, hermano, cualquier cosa, sáquelo de su corazón, preséntese delante de Dios y dígale, Señor, yo quiero nacer de nuevo en esta área de mi vida. Estoy cansado de jugar a ser cristiano. Quiero realmente, Señor, no quiero tapar mi pecado yendo cada domingo a la iglesia. Sé que soy un hombre pecador y que tengo problemas contigo por esto. Porque la pornografía no me deja. Porque estoy codiciando lo que no me pertenece. Porque, Señor, mi forma de hablar, todavía sapos y culebras salen. Porque con esta misma boca que te alabo, Señor, también insulto. Porque mi forma de vestir no habla de Cristo. Porque los negocios que hago no son lo más transparente. Saque esa área de su vida, hermano, y dígale, Señor, aquí está. Hazme nacer en esta área de mi vida. Hazme ser mejor cristiano, Señor, cada día. Quiero, Señor. Quiero y necesito, porque de cierto, Señor, que sin santidad nadie te verá. Sea sincero y transparente con el Señor. Ya el Señor sabe cuál es el problema, pero desnúdese delante de la presencia de Dios. No siga tapando lo que ya Dios conoce de su vida, aunque los demás no lo sepan. Su problema es con el Señor. No sea cristiano solamente los domingos en la iglesia. Sea cristiano donde quiera que vaya. Por más que le digan, por más que se burlen. ¿Sabe? Nuestro Señor viene pronto. Y eso es lo que nos interesa. Usted y yo tenemos que estar preparados. Porque no sabemos el día ni la hora. Pero las señales son manifiestas. De un momento a otro, Dios vendrá por nosotros. Cuando estábamos en Ecuador, recibimos la noticia de alguien a quien amamos mucho y perdió la vida en un accidente.
había sido cristiano. Y nos duele porque oramos a Dios porque en ese momento, en su misericordia, Dios permitiera que él entregara su vida nuevamente al Señor. Pero sabe, la muerte no da cita, solo llega. Y usted y yo conocemos al Señor. Estemos listos. Y no quiero meterle miedo con esto, como él alguna vez lo dijo cuando alguien le dijo que se pusiera a cuenta con Dios. No le estoy diciendo que tiene que estar preparado porque mañana se va a morir. No, puede ser que no se muera mañana. Dios quiera que no, todavía hay muchas cosas que hacer. Pero usted debe vivir como si hoy mismo fuera a partir con el Señor. Amén. Vamos a pedirle a Dios que Él sane nuestro corazón, que Él perdone nuestros pecados y nos ayude a ser mejores cristianos cada día. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, a ti, Señor, hemos entregado nuestras vidas. Señor, aleluya, tu palabra dice que aún antes de que me formase en el vientre de mi madre, Señor, ya tú me conocías. Por mi nombre, Señor, tú me llamabas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, entendemos, Señor, aleluya, que hay áreas de nuestras vidas, Señor, que no han nacido de nuevo. Todavía, Señor, tenemos problemas con ellas. Hemos intentado, Señor, aún ocultarlas, pero tú sabes que están allí. Oh Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que solamente hay libertad y vida eterna, Señor, y se puede nacer de nuevo en Cristo Jesús. Para que seas tú, Señor, trayendo a mi vida una mente más sana, un corazón limpio, Señor, para que pueda vivir y andar en integridad, para que al mirar, Señor, mi vida puedan decir, ciertamente este es cristiano, porque su conducta, su señal, solamente puede ser de un hijo de Dios. A ti, Señor, nos presentamos en el nombre de Jesús, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, Señor, reconociendo que solo tú, Señor, puedes hacer algo nuevo, Señor, en mi vida. Perdóname, Señor, perdóname, oh Dios, la falta de perdón. Ayúdame, Señor, a honrarte con todo lo que tengo, a ser agradecido, Señor, pues todo lo que tengo ha salido de tu mano. A ti sea la gloria, Señor, eternamente y para siempre, porque nunca, Señor, a pesar de nuestras faltas y errores, Señor, nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Sigues tú tratando, Señor, formando mi carácter, el hombre espiritual, Señor, que tú necesitas en mí. Padre, a ti reconozco como mi Dios y Señor, no como mi maestro, no como mi rabí. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Tu reino, Señor, se establezca en mi corazón. A ti, Señor, doy gloria por siempre y para siempre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, reconociendo cada día que Él merece toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo creo que estamos pasando en Venezuela un tiempo donde Dios nos está permitiendo aprender que si no vivimos por fe, no vamos a prevalecer. Estamos viviendo un tiempo donde debemos entender que dependemos de Él en todo momento. Ayer, cuando salí a comprar carne, le dije a mi esposa, llegamos a Venezuela. Primero, no hay. Y donde puede conseguir,
me asombraron los precios. Y dije, Señor, pero tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Y yo le voy a dar un testimonio corto. Cuando llegué a Ecuador, estaba la primera semana que habíamos llegado, se me perdieron $10. Y yo sacaba cuenta, 10 por 600 da 6,000, eso es bastante plata, Señor. Se me perdieron $10. Señor, devuélveme mis $10. Ahí está el diezmo, yo doy el diezmo, $1 de diezmo, pero te lo voy a dar. Pasaron 2 días y nada. Yo decía, Señor, mis $10. Eso es bastante plata en Venezuela. Aquí en Ecuador no es nada, pero en Venezuela es mucho. El tercer día, después de orar, voy caminando por una calle y veo un billetico, $10. Y yo dije, este es el mío. Y yo agarré mis $10 y le dije a mi esposa, el Señor me devolvió mis $10. Y acuérdame, el domingo de dar el $1 de diezmo, porque todavía no estaba trabajando, era la primera semana. Y cuando yo doy el diezmo el domingo, yo le digo, Señor, ¿por qué tú permitiste que se me perdieran estos $10? Me dijo, porque aún en los pequeños detalles yo guardo de mis hijos. Aún en las pequeñas cosas, mis ojos están sobre ustedes. Y lo que a mucha gente le pudiera parecer sin valor, si para ti vale mucho, para mí también. Yo cuido de ustedes y te voy a enseñar. Lo siguiente, cuando yo me fui con toda la familia, que salimos del país, un pastor amigo me llamó y me dijo, tú estás loco, ¿cómo vas a dejar esta casa, tus carros y todo? Y cuando yo conseguí los $10, el Señor me dijo, si no hubiese sido capaz de obedecer mi voz y salir y dejar casa y carro, tampoco eres digno de la mayor bendición que yo tengo para ti. Hoy entiendo que tu mente y tu corazón no están en la casa ni en el carro, sino que tu corazón está en servirme a mí. Porque no te costó nada desprenderte de tu casa y de tu comodidad por hacer mi voluntad. Entiende, el que en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho yo le pondré. Alabado sea el nombre de Dios.